Recibimos una carta de una mujer que relataba su propia experiencia cercana a la muerte, afirmando haber visto al Papa Juan Pablo II siendo Pablo. Cuando leímos las primeras líneas de la carta, nos costó creerlo. ¿Cómo podría ser? Un papa, un hombre que vivió una vida dedicada a Dios, dedicó todo su corazón y alma a la Iglesia y fue venerado por millones de creyentes, pudo terminar en semejante situación. El escepticismo surgió con tanta fuerza que casi quisimos descartar esta historia de inmediato. Pero al llegar a las últimas líneas, cada palabra de esa carta destrozó por completo nuestra creencia. Y no deseo que eso te suceda. Sin embargo, la verdad, por dolorosa que sea, sigue siendo la antorcha que ilumina el camino que hemos elegido. Nuestra misión no nos permite evitarla ni escondernos de ella, porque existimos para traer la luz de la verdad, aunque esa luz nos haga temblar el corazón. Por lo tanto, los invito sinceramente a seguir esta historia hasta el final con el corazón abierto y el alma dispuesta a escuchar. Esto no es solo una historia. Es un mensaje profundo, un duelo solemne del Todopoderoso. Y, sobre todo, un llamado sincero a que cada uno reflexione sobre sí mismo, purifique su corazón y encuentre el camino de la luz antes de que sea demasiado tarde. Antes de comenzar, dejen un comentario abajo con amén, su nombre y ciudad para que podamos orar por ustedes. Para quienes nos apoyan con súper agradecimientos, estamos profundamente agradecidos por sus oraciones y su generosidad, y creemos que Dios lo ve y bendecirá abundantemente sus donaciones. Esto no se trata solo de apoyar un canal. Es una manera de que incorporen en su vida un acto de obediencia y un paso hacia el plan divino de Dios. Recuerden, Dios nunca olvida ningún acto realizado en su nombre. Y no olviden suscribirse para que podamos seguir difundiendo la verdad en estos tiempos finales. Escuchemos ahora el testimonio de esta mujer. Me llamo hermana Anna Williams y vengo del vibrante corazón de la República de Kenia, donde el sol tiñe la sabana de tonos dorados y el aire vibra con un ritmo de vida. Soy la esposa del Señor Joseph, un evangelista devoto, cuya pasión por difundir el Evangelio ha sido la piedra angular de nuestra familia. Juntos adoramos en la Iglesia Luz de Cristo, un santuario de fe bajo la guía constante del pastor Michael. Nuestros días estaban llenos de la calidez de la comunidad, la alegría de criar a nuestros hijos y la misión compartida de servir al Señor. La vida, aunque no exenta de dificultades, parecía estable hasta la mañana que lo cambió todo. El 20 de octubre de 2016, desperté con un mundo que parecía tambalearse bajo mis pies. Un dolor punzante me atenazaba la cabeza, una migraña tan intensa que sentía como si el cráneo me fuera a partir. Al principio lo ignoré, convenciéndome de que era solo una dolencia pasajera, de esas que se alivian con unas pastillas de la farmacia. Me tragué el medicamento esperando alivio, pero el dolor solo se intensificó. Mi visión se nubló y una oleada de mareo me invadió, dejándome débil e inestable. Mi esposo, Joseph, con el rostro desfigurado por la preocupación, insistió en que llamara a un médico. Su voz, normalmente tan tranquila, transmitía una urgencia que reflejaba el creciente miedo en mi corazón. El médico llegó enseguida, su presencia fue un pequeño consuelo en medio de la tormenta que me azotaba. Me puso una inyección para calmar el dolor y ordenó una transfusión de sangre, sospechando algo más siniestro que un simple dolor de cabeza. Mientras la aguja me perforaba la piel y el líquido fresco corría por mis venas, sentí una fugaz esperanza. Quizás esto me revitalizaría y podría retomar mi rutina de cocinar para mi familia, cantar himnos con el coro de la iglesia y acompañar a Joseph en su ministerio. Agotado por la dura prueba, me acosté a descansar, con el cuerpo pesado por la fatiga. El sueño llegó enseguida, envolviéndome en su abrazo. Pero lo que sucedió después desafió toda comprensión terrenal. Mientras me dejaba llevar por la quietud del sueño, una extraña sensación me conmovió. Mi dormitorio, antes envuelto en la suave oscuridad de la noche, ahora estaba bañado por un resplandor etéreo, como si los cielos mismos hubieran descendido. Miré a mi alrededor, con el corazón latiendo con fuerza. Mi esposo y mis hijos dormían plácidamente, ajenos a la luz radiante que llenaba la habitación.
Intenté incorporarme para comprender esta anomalía cuando una voz clara, resonante y sobrenatural me llamó por mi nombre, Anna. No era la voz de Joseph, ni ninguna voz que yo conociera. Resonó en mi interior, suave y autoritario a la vez, conmoviéndome. Sorprendida, intenté responder, pero mis labios se negaron a moverse. Mi voz, normalmente tan dispuesta a rezar o cantar, se apagó. Joseph se movió, percibiendo mi angustia. «Anna, ¿qué te pasa?», preguntó, con la voz cargada de sueño y preocupación. Pero no pude responder. Un terror gélido me invadió y pensé, esto es todo. Me estoy muriendo. El peso de esa comprensión me oprimía el pecho. Y en ese momento de vulnerabilidad, me refugié en mi interior. En silencio, en lo más profundo de mi corazón, comencé a confesar mis pecados. Cada paso en falso, cada momento de debilidad, desde los celos fugaces de la infancia hasta las dudas no expresadas de la adultez, los descubrí ante Dios, buscando perdón mientras me preparaba para lo que creía que era el fin. Poco sabía yo que este no era el final, sino el comienzo de un viaje que sacudiría los cimientos de mi fe y revelaría verdades que jamás podría haber imaginado. En la quietud de aquella habitación radiante, mientras mi corazón derramaba sus silenciosas confesiones, el mundo que conocía se desmoronó. La luz brillante que bañaba la habitación parecía latir con vida propia. Y de repente, dos figuras aparecieron ante mí, seres majestuosos y radiantes, cuya presencia llenaba el aire de un asombro indescriptible. Sus ropas brillaban como la luz de las estrellas, y sus ojos albergaban una profunda sabiduría y compasión que me traspasó el alma. Hablaron al unísono, con voces armoniosas pero imponentes: «Levántate. Debemos irnos». Intenté moverme, esperando que el peso de mi cuerpo cansado me anclara. Pero, en cambio, una extraña ligereza me envolvió. Para mi asombro, vi mi cuerpo aún tendido en la cama, con los ojos cerrados y el pecho subiendo y bajando al ritmo del sueño. Era mi espíritu, libre y sin ataduras, el que se alzaba para encontrarse con estos mensajeros celestiales. Ver mi propio cuerpo abandonado me provocó un escalofrío, una mezcla de miedo y asombro. ¿Era esto la muerte o algo mucho más allá? Los ángeles se alzaban en su gloria, su presencia reconfortante y abrumadora a la vez. Instintivamente, me di la vuelta y huí, mi espíritu avanzando a una velocidad que nunca había conocido. El mundo se desdibujó a mi alrededor. Sin muros, sin límites, solo una extensión infinita de luz y movimiento. Corrí sin cansarme, con el corazón latiéndome con fuerza, no por el esfuerzo, sino por la pura euforia de esta libertad inesperada. ¿A dónde iba? Aún no lo sabía. La urgencia de moverme me consumía. Entonces, una voz retumbó en la inmensidad, profunda y resonante, estremeciendo la esencia misma de mi ser. Me detuve al instante, con el espíritu tembloroso, mientras giraba para buscar la fuente. El espacio a mi alrededor estaba vacío, pero el aire vibraba de anticipación. Lentamente, una figura descendió de lo alto, envuelta en una gloria tan radiante que parecía como si el sol mismo hubiera cobrado forma. Era el Señor Jesucristo, su presencia majestuosa y tierna a la vez. Dio un paso hacia mí, y al posar su mano suavemente sobre mi hombro, una calidez como nunca antes había sentido me recorrió. Su rostro estaba oculto por una luz intensa, un velo de resplandor divino que protegía sus rasgos de mi mirada mortal. Permanecí en su presencia, sin palabras. Mi alma se desnudó ante quien me conocía por completo. El brillo de su presencia se desvaneció, y me encontré de pie en una extensión árida, un paisaje desolado que se extendía infinitamente en todas direcciones. Ningún árbol se mecía con la brisa, ninguna casa salpicaba el horizonte, ninguna señal de vida rompía el vacío absoluto. Era un desierto del alma, vasto y silencioso, donde el peso de la eternidad oprimía mi corazón. Jesús, aún radiante, pero ahora una presencia guía a mi lado, me guió hasta que llegamos a una encrucijada que partía la desolación en dos. Ante mí se extendían dos caminos, cada uno radicalmente distinto del otro.
A la izquierda, una carretera ancha y extensa se extendía en la distancia, llena de miles de personas que se movían al unísono. Eran una imagen impactante. Hombres y mujeres vestían con modestia, sin adornos como anillos ni pulseras. Las mujeres llevaban faldas largas, la cabeza cubierta con pañuelos, y entre ellos había jóvenes y hombres que se comportaban con aires de líderes espirituales. Algunos cantaban himnos que resonaban con fervor, elevando sus voces en alabanza. Otros oraban en lenguas, sus palabras eran una cascada de ferviente devoción. Avanzaban con propósito, una multitud unida en su viaje. A la derecha, un estrecho sendero serpenteaba en la distancia, su superficie áspera y poco atractiva. Reinaba un silencio inquietante, sin viajeros. Ni una sola alma recorría su solitario camino. Observé a la multitud en el camino ancho, su piedad me resultaba tan familiar, tan parecida a la fe que había conocido en mi vida. Esta es mi gente, pensé, con el corazón conmovido al reconocerlo. Son cristianos como yo. Sin dudarlo, me uní a la multitud. Sus canciones y oraciones me alegraban el espíritu. Pero apenas había dado unos pasos cuando una voz poderosa y resonante atravesó los cielos. ¡Salgan de ahí! La orden me estremeció y mi mente se paralizó. ¿Quién podría reconocerme en este extraño lugar? Antes de que pudiera reflexionar más, una fuerza invisible, suave pero inquebrantable, me atrapó, levantándome de la multitud y colocándome de nuevo en la encrucijada. Mi corazón latía con fuerza al encontrarme de nuevo en la intersección, el ancho camino ahora era un lejano murmullo de voces. Jesús se apareció ante mí, su presencia fue a la vez un consuelo y una reprimenda. Su voz, aunque suave, cargaba con el peso de las verdades eternas. Todas estas personas son cristianas, dijo, y sus palabras me traspasaron el alma, pero no se han purificado. Van a la iglesia, se visten de forma diferente al mundo, pero sus corazones están llenos de mentiras, fornicación, odio e hipocresía. Van por el camino ancho que lleva al infierno. Sus bocas me profesan, pero sus corazones están lejos de mí. Me quedé allí atónito, con la verdad sobre mí como un manto pesado. La multitud a la que me había unido con tanto entusiasmo. Aquellos que parecían tan piadosos, caminaban por un camino a la destrucción. El camino angosto, solitario y poco transitado, me llamaba silenciosamente, un crudo recordatorio del precio de la verdadera devoción. En ese momento, comprendí que la fe no residía en las apariencias ni en las multitudes, sino en la pureza silenciosa e invisible del corazón. El peso de las palabras del Señor aún flotaba en el aire, un recordatorio aleccionador del engaño que encubría a los viajeros de los caminos anchos. La desolada encrucijada, con su silencioso y angosto sendero y su bulliciosa y ancha avenida, desapareció de mi vista cuando Jesús se volvió hacia mí, su presencia era un faro en la árida extensión. Su voz, firme e imponente, rompió el silencio. «Quédate aquí», dijo, «y contempla lo que te mostraré». Me tranquilicé, con el espíritu temblando de anticipación, inseguro de la revelación que me aguardaba, pero seguro de que me conmocionaría profundamente. Ante mis ojos, la escena cambió como si se hubiera levantado un velo del reino espiritual. El desierto dio paso a un vasto campo, vibrante y rebosante de actividad. Hombres con uniformes coloridos corrían por el césped, con movimientos rápidos y expertos, pateando balones con precisión. Algunos entrenaban, con la frente cubierta de sudor, mientras que otros, de pie, tocaban con orgullo los balones como si fueran trofeos. El aire vibraba con la energía de un estadio, aunque no se veían gradas ni público. Era una escena tan familiar, tan arraigada en mi mundo, que por un instante, sentí una punzada de nostalgia por los vibrantes partidos que había visto con amigos y familiares en Kenia. Pero la mirada del Señor era firme, y su voz atravesó mis pensamientos como una cuchilla. Observen con atención, dijo, porque estos futbolistas y sus aficionados, cuyas almas están consumidas por este juego, están caminando hacia la destrucción. Ningún hombre ni mujer que entregue su corazón a los equipos de fútbol entrará en el reino de los cielos.
Me quedé paralizado. La palabra me impactó como un rayo. El fútbol, un deporte celebrado en pueblos y ciudades, fuente de alegría y unidad, estaba siendo llamado la puerta al infierno. Mi mente daba vueltas, luchando por reconciliar la declaración del Señor con la inocencia que siempre había asociado con el juego. Al percibir mi confusión, Jesús extendió su mano y la escena ante mí se transformó. El vibrante campo se disolvió, reemplazado por una arena sombría y sobrenatural. Los jugadores ya no eran hombres, sino figuras espectrales, sus formas distorsionadas y sombrías. El balón que pateaban no era un balón en absoluto. Era una calavera humana rodando grotescamente por el suelo con cada golpe. El aire se densificó con una oscuridad opresiva, y sentí un escalofrío que me inundó el espíritu. En el mundo espiritual, dijo Jesús con la voz cargada de dolor. El fútbol se juega con las almas de los perdidos. Esto no es un simple deporte, sino una institución satánica diseñada para atrapar corazones y alejarlos de mí. Me acercó y la vi, una imponente presencia malévola que se cernía sobre el campo. Su figura estaba envuelta en sombras, pero sus ojos ardían con una inteligencia cruel. Este era el poder demoníaco detrás del fútbol. Un espíritu adorado inconscientemente por jugadores, equipos y aficionados. Observé con horror cómo multitudes espectrales vitoreaban, sus voces se elevaban en un cántico que sonaba como una adoración pero una cuerda de esclavitud. Honran este espíritu, dijo Jesús con cada vítor, cada obsesión, cada momento que dedican a este juego. Creen que son solo fanáticos, pero rinden culto a una fuerza que los lleva a la ruina eterna. Me dolió el corazón al recordar las noches que pasé reunidos frente a un televisor encendido, animando a nuestros equipos favoritos. La emoción de la victoria compartida con mi comunidad, el orgullo por nuestros jugadores locales. ¿Había sido todo una mentira? Pensé en los niños de mi aldea pateando pelotas improvisadas en el polvo, soñando con convertirse en estrellas. ¿Acaso ellos también estaban siendo arrastrados a esta trampa? Las palabras del Señor eran inflexibles, pero su tono no transmitía ira, sino un profundo y doloroso amor por quienes estaban atrapados. El enemigo usa lo que parece inofensivo para cegar a mi pueblo, dijo. Pero te he llamado para que veas la verdad, para que puedas advertirles. La visión se desvaneció y nos quedamos una vez más en el silencio del desierto. El peso de esta revelación me oprimía. El fútbol, piedra angular de tantas vidas, quedó al descubierto como una herramienta de engaño, su atractivo ocultaba una realidad siniestra. Sentí una determinación interior, la determinación de llevar esta advertencia a mi mundo, de liberar a otros del hechizo de este juego antes de que los llevara por el camino ancho de la perdición. La cruda revelación del lado oscuro del campo de fútbol persistió en mi espíritu. Una dura verdad que ensombrecía las alegrías que una vez aprecié. Sin embargo, antes de que pudiera soportar su peso, Jesús se volvió hacia mí, su presencia era un ancla radiante en la desolada extensión. Ven, dijo, con una suave llamada que conmovió mi alma. Sígueme y descubre lo que hay más allá. Con un gesto de su mano, el árido desierto se disolvió y una ola de luz nos envolvió, llevándome hacia un destino que apenas podía comprender. Al desvanecerse la luz, me encontré ante una vista que me dejó sin aliento. Sobre mí se alzaba una magnífica puerta. Su superficie relucía con un lustre que parecía tejido de oro puro y perla. La puerta del cielo se alzaba como un monumento de divina majestuosidad, sus arcos adornados con intrincados patrones que vibraban con energía celestial. El aire vibraba con una melodía suave pero resonante, como si los cielos cantaran. Me sentí pequeño en su presencia, mi espíritu humillado por la grandeza de este umbral sagrado. Jesús estaba a mi lado, con la mirada fija en la escena que se desplegaba ante nosotros. Observa, dijo, y dirigí mi atención a una larga fila de almas que se extendía en la distancia. Cada figura brillaba tenuemente, sus formas etéreas pero distintas, sus rostros una mezcla de esperanza y temor. Avanzaron lentamente, uno a uno, hacia 3 ángeles que custodiaban la puerta.
Los dos primeros se yerguían erguidos, con las alas plegadas, y sus expresiones serenas pero firmes. Pero fue el tercero quien atrajo mi mirada, un ángel como ningún otro que hubiera imaginado. Su cuerpo estaba cubierto de innumerables ojos, cada uno brillando con una luz omnisciente que parecía penetrar la esencia misma de quien se acercaba. Su presencia era a la vez inspiradora y aterradora, un testimonio viviente de la inquebrantable justicia de Dios. La procesión avanzaba con solemne precisión. Cada alma se adelantaba para encarar al ángel de la miríada de ojos. Y yo observaba, paralizado, cómo se desarrollaba el juicio. Para algunos, la cabeza del ángel se inclinó en un suave asentimiento, una silenciosa aprobación que abrió la puerta. Un estallido de luz envolvía el alma, y ésta la atravesaba, disolviéndose en la radiante gloria del más allá. Pero para otros, la cabeza del ángel se negaba, con una emoción sutil pero definitiva. En un instante, un poderoso torbellino estallaba, apoderándose del alma indigna con una fuerza que sacudía el aire. Sus gritos, penetrantes y desesperados, resonaron al ser arrastrados, sus voces desvaneciéndose en un eco inquietante que persistió en el silencio. Me estremecí, el sonido fue un crudo recordatorio de las consecuencias eternas de una vida desviada. Ese día, el camino parecía interminable. Sin embargo, solo una persona cruzó el umbral. Una mujer, de presencia gentil y modesta, se acercó al ángel. Su atuendo era sencillo, llevaba la cabeza modestamente cubierta y un aura de paz la rodeaba. Los ojos del ángel la recorrieron con la mirada, y con un gesto de la cabeza, le indicó su valía. La puerta se abrió, al cruzarla, un coro de voces angelicales estalló en júbilo. Los cielos mismos parecieron regocijarse. Cantaron una cascada de alabanzas que llenó mi corazón de alegría y anhelo. La observé, hipnotizada, mientras desaparecía en la luz, con su viaje completo. Jesús se volvió hacia mí, su voz suave pero cargada de significado. La vida de esta mujer era un testimonio de mi verdad. Siempre oraba, su corazón en paz con todos. Amaba sin condiciones. Su ternura, un reflejo de mi amor. Su modestia no era mera apariencia, sino el reflejo de un corazón dedicado a mí, que nunca buscaba llamar la atención. Sus palabras pintaron el retrato de una vida completamente entregada, y sentí una punzada de convicción. ¿Cuántas veces? Vacilé, mis oraciones eran esporádicas, mi amor se vio atenuado por frustraciones fugaces. La celebración en la puerta se desvaneció, y la fila continuó, alma tras alma enfrentando el juicio. Sin embargo, nadie más fue admitido. El torbellino los reclamó a todos. Sus gritos, un coro de arrepentimiento que me desgarraba el alma. Me quedé allí, con el peso de lo que había presenciado apoderándose de mí. La puerta del cielo no era una simple entrada, sino una puerta divina que separaba lo puro de lo profano. Y mientras Jesús se preparaba para guiarme hacia adelante, supe que las verdades que me aguardaban exigirían aún más valentía para afrontarlas. El radiante esplendor de la puerta del cielo, con sus ángeles jubilosos y el triunfo de la mujer solitaria, se desvaneció como un sueño lejano mientras Jesús me llamaba a seguir adelante. El aire cambió, volviéndose pesado y opresivo, y la luz que una vez nos envolvió se atenuó en una penumbra amenazante. «Prepara tu corazón», dijo, con voz firme pero impregnada de una somnolencia que me estremeció el alma. Con un suave gesto de su mano, el paisaje celestial se disolvió y descendimos a un reino que desafiaba toda comprensión, un lugar donde la esperanza parecía marchitarse y la desesperación reinaba suprema. La transición fue abrupta, como si el tejido mismo de la existencia se hubiera rasgado para revelar el abismo. El suelo bajo mis pies se sentía inestable, abrasador y dentado, irradiando un calor que se filtraba en mi ser. El aire era denso, impregnado por el acre hedor del azufre y los gritos angustiados de innumerables almas. Mi corazón latía con fuerza, cada latido resonando en la oscuridad cavernosa que se extendía infinitamente ante nosotros. El infierno se desplegaba en todo su terror,
un paisaje de tormento donde las sombras danzaban bajo el resplandor parpadeante de llamas invisibles. Quería regresar, huir a la seguridad de la luz. Pero la presencia de Jesús a mi lado era un ancla, impulsándome a afrontar lo que me esperaba. A medida que nos adentrábamos, los gritos se hacían más fuertes, una cacofonía de sufrimiento que me desgarraba el alma. Mis ojos luchaban por adaptarse a la penumbra. Pero entonces, una figura emergió de la bruma, retorciéndose de dolor bajo un tormento que apenas podía comprender. Una serpiente colosal, con escamas que brillaban como hierro ennegrecido, se enroscaba firmemente alrededor del cuello del hombre, con los colmillos hundidos en su carne. Su rostro, contorsionado por el dolor, era inconfundiblemente el Papa Juan Pablo II. Un hombre venerado por millones. Un símbolo de fe que una vez admiré desde lejos. Se me cortó la respiración, la incredulidad se enfrentó a la cruda realidad que tenía ante mí. ¿Cómo podía alguien tan exaltado, tan célebre, estar en este lugar desamparado? La serpiente apretó su presa, y sus gritos perforaron el aire, una ballena inquietante que resonó en las paredes invisibles. Me quedé paralizado, con la mente dando vueltas mientras los recuerdos de las bendiciones papales televisadas y la adoración mundial me inundaban. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de una tristeza más profunda que el abismo mismo. Ningún católico entrará en mi reino, dijo con voz firme pero cargada de dolor. Sus enseñanzas están impregnadas de falsedad, y su adoración a imágenes e ídolos los desvía de mi verdad. Las palabras me golpearon como un martillo, destrozando suposiciones que ni siquiera sabía que tenía. Los anillos de la serpiente se movieron y el rostro angustiado del Papa se retorció aún más, un testimonio viviente de las consecuencias de inducir a otros al error. Quise apartar la mirada para proteger mi corazón del horror, pero la mirada de Jesús me sostuvo firme. Mira esto, dijo, y comprende el precio del engaño. Muchos siguen ciegamente, confiando en títulos y tradiciones, pero yo anhelo un corazón plenamente entregado a mí. El peso de sus palabras me invadió, una llamada al discernimiento que ardía con más fuerza que las llamas que nos rodeaban. El tormento del Papa no fue un simple castigo, sino una advertencia, un faro para quienes aún caminan por la tierra, instándolos a buscar el verdadero camino. Al alejarnos de la figura retorcida, los silbidos de la serpiente se desvanecieron en la guarida. Sentí un temblor de inquietud. La oscuridad parecía latir con presencias invisibles, y el aire se volvió más denso con la promesa de más revelaciones. La mano de Jesús se posó suavemente sobre mi hombro, un gesto de consuelo en medio del caos. Hay otros, dijo, su voz como un ancla silenciosa en la tormenta. Más rostros que reconocerás, cada uno con una historia de decisiones tomadas y verdades ignoradas. Mi corazón se aceleró, preparándose para los encuentros que me aguardaban en las sombras de este reino desamparado. Cada uno, un paso más hacia el corazón del juicio divino. A medida que avanzábamos, los gritos se hacían más fuertes y el calor se volvía insoportable. Jesús me guió a un lugar donde vi a Michael Jackson, todavía bailando como impulsado por una fuerza invisible. Las llamas lamían su cuerpo, y cada vez que se detenía, los demonios lo atormentaban con fuego. Me miró con ojos desesperados y suplicó, dile a la gente que deje de tocar mis canciones. Estoy sufriendo aquí. El Señor me instruyó para advertir a quienes aún escuchan su música, bailan sus canciones o guardan sus CD que los abandonen. Entonces Jesús me llevó con otra alma, Bob Marley. Lloraba amargamente, con la voz llena de arrepentimiento. ¡Ay, nunca pensé que Jesús existiera!, exclamó. Muchos rastafarianos me dijeron que yo era Dios, que había venido a cumplir la profecía de Jesús. Vayan y díganles que se corten el pelo y crean en Jesús para que no vengan aquí. La gente decía que mis palabras se cumplirían, que eran profecías. Pero aquí estoy, perdido para siempre. Jesús dijo, todos los que celebran el 11 de mayo, aniversario de la muerte de Bob Marley, y todos los que veneran y honran su efigie, cuando mueran, aquí es donde vendrán. Estas celebridades, admiradas por millones,
ahora sufrían un castigo inimaginable. Su fama no los salvó, y su sufrimiento fue una advertencia para el mundo. Pero el momento más aterrador estaba por llegar, cuando apareció el mismísimo Satanás. Entonces Jesús me llevó a un lugar en el infierno donde vi a un niño de 8 años. Me di cuenta de que en el infierno no solo te atormenta el fuego. Hay serpientes que te muerden, escorpiones e insectos carnívoros con dientes largos y afilados. Estas criaturas, incluidos demonios, torturaban al niño. Cuando el niño vio a Jesús, gritó con fuerza para que lo salvara. Jesús le preguntó, ¿qué te trajo aquí? El niño respondió, Coto, la guerra, las películas, los videojuegos y las telenovelas. Jesús me dijo, Anna, ¿lo has oído? Entonces Jesús le preguntó al niño, ¿puedes recitarme un versículo de la Biblia? El niño dijo, no sé ninguno. Jesús le preguntó, cuéntanos qué veías en la televisión. El niño empezó a hablar de todas las series de dibujos animados, películas de guerra y telenovelas. El Señor le dijo, este niño pasó toda su vida viendo dibujos animados, películas de guerra e incluso películas pornográficas. El Señor me instruyó, diles a los padres que muestren mis caminos a sus hijos y que les inculquen mi palabra desde la infancia. De lo contrario, cuando suene la trompeta, muchos permanecerán. Entonces le pedí a Jesús que me diera una señal, pues debía llevarle este mensaje a Paul. Inmediatamente, Jesús desapareció y vi a un joven, extremadamente hermoso, acercándose a mí. Vestía una gloriosa túnica blanca. Pensé que era un ángel, pero al acercarse, cambió de apariencia, volviéndose oscuro y feo. Reía y se golpeaba el pecho. Entonces empezó a aplaudir, y al hacerlo, empecé a sentir dolor y a desplomarme. Le pregunté, ¿quién eres? Él respondió, soy Satanás, y tú, Ana, eres quien aleja almas de mi reino y lo ataca. Pero hoy nos vemos cara a cara y te lo mostraré. El diablo se golpeaba el pecho y se jactaba diciendo, he logrado apoderarme de la mayoría de las iglesias de la tierra. He provocado que la gente en las iglesias chismee y se traicione. He provocado que murmuren y se quejen unos de otros. Soy responsable de todo eso. El diablo se reía. He tomado el control de la música y los bailes que se tocan en muchas iglesias. Estos bailes y esta música son míos. He causado que coros y grupos musicales caigan en la inmoralidad. Son corruptos. Soy responsable de todo eso. El diablo continuó, he causado que los miembros de las iglesias se peleen y discutan entre sí. He enviado a mis agentes a todas las iglesias de la tierra. He eliminado y aniquilado la santidad en muchas iglesias, reemplazándola con pecado y fornicación. He hecho que pastores repudien a sus esposas y se casen con mujeres extranjeras que son mis agentes. Cuando estos pastores se casan con mis agentes tras repudiar a sus esposas legales, anoto los nombres de sus iglesias en mi libro porque me pertenecen. He eliminado la liberalidad en las iglesias. He provocado conflictos entre pastores y sus miembros. Me he apoderado de barberías, bares y discotecas. Son mis casas y mis templos. Satanás se jactaba, reía y se regocijaba por lo que había logrado en las iglesias. Mientras él reía, yo sentía dolor por dentro. Dijo, hoy te tengo, Anna. Te he capturado. Mientras reía y se golpeaba el pecho, vi a Jesús descender glorioso. Cuando Satanás vio venir a Jesús, se retiró furioso, apretando los dientes. Jesús dijo, ya oíste lo que dijo. Son sus iglesias las que se centran en milagros y manifestaciones, no en la palabra. Están seducidas por el diablo. Mientras Jesús me hablaba, el diablo permaneció a distancia, observando. Jesús dijo, no tiene poder. Debes ejercer autoridad sobre él en mi nombre. Entonces dije, en el nombre de Jesucristo. Y el diablo se desplomó en el suelo. Jesús dijo, dondequiera que vayas a predicar, si se opone a ti,
simplemente usa mi nombre y caerá así porque no tiene poder. Entonces Jesús dijo que el diablo usa el matrimonio para llevar almas al infierno. El Señor dijo, cualquier mujer que no haya pagado su diario completo y que viva con un hombre y tenga hijos se perderá el rapto porque eso es fornicación. Los hombres deben pagar el diario a la familia, de lo contrario, son fornicadores. Entonces el Señor me llevó con una mujer llamada Christine, que tenía una cruz larga atada al cuello. Era católica. Ella me dijo, no lo sabía. Pensaba que la Iglesia católica estaba bien. Jesús dijo, vayan y díganles a los católicos que ya no estoy en la cruz, pero siguen crucificándome y no soy una estatua. Están haciendo imágenes que me representan. Díganles que están adorando al anticristo. Jesús dijo, muchos de ellos buscan la bendición de la supuesta agua bendita. Pero esta es agua extraída de los cuerpos de los muertos y mezclada con agua normal. Dijo, el catolicismo está en alianza con el espíritu de la muerte. Los horrores del infierno y el resplandor del cielo se desvanecieron cuando una suave luz me envolvió. Sentí que mi espíritu se retraía, que el peso de mi cuerpo regresaba al despertar en mi habitación. Los sonidos familiares de mi hogar me anclaron. Las últimas palabras de Jesús resonaron en mi corazón. Ve y advierte a mi pueblo. Con una misión ardiente en mi interior, me levanté, decidida a compartir las verdades que había visto para llamar al mundo al arrepentimiento y a un corazón puro antes de que sea demasiado tarde. La carta de la hermana Anna Williams llegó a su fin. Sin embargo, la verdad, por dolorosa que sea, sigue siendo la antorcha que ilumina el camino que hemos elegido. Pero al terminar una historia, comienza otra que desafía incluso las creencias más firmes. ¿Qué pasaría si lo que creíamos sagrado e inexpugnable resultara ser una revelación impactante? ¿Y si los líderes espirituales en quienes confiábamos no estuvieran donde esperábamos? Para la mayoría de los católicos, la creencia de que los papas van al cielo es casi incuestionable. Se les considera hombres que vivieron fielmente para Dios, dirigieron su iglesia y dedicaron toda su vida a la fe. Pero ¿qué pasaría si esa creencia, tan arraigada en el corazón de millones, se tambaleara repentinamente? Esta historia proviene de una investigadora que había estado investigando el catolicismo. Para ella, era puramente académico hasta el día en que su corazón se detuvo. En el preciso instante en que su alma abandonó su cuerpo, fue llevada a las profundidades más oscuras del más allá. Allí vio algo que ningún católico jamás esperaría, el sufrimiento del venerado Papa en el infierno. Y entonces llegó el golpe final. Vio al Papa Francisco siendo arrastrado hacia el abismo. ¿Por qué aparecería el actual líder de la Iglesia Católica en un lugar tan aterrador? ¿Qué verdad se esconde tras la túnica blanca? Escucha hasta el final, porque quizás fuiste elegido para ver lo que otros se niegan a afrontar. Bienvenidos a Historias Bíblicas Eternas, donde se narran experiencias reales cercanas a la muerte para despertar la fe e iluminar el alma. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y deja tu nombre y la ciudad desde la que nos ves en los comentarios para que Dios sepa que estás aquí, listo para recibir sus bendiciones. Ahora, escuchen atentamente su historia. Me llamo Mary. Vivo con mi esposo y nuestros 2 hijos en una casa pequeña y tranquila en las afueras de Ohio. No tenemos muchos recursos, pero tenemos amor. Y para mí, eso siempre ha sido más que suficiente. Nuestros días transcurrían con sencillez, llenos de rutinas familiares, risas y la dulce paz de la vida cotidiana. Pero todo empezó a cambiar la mañana del 29 de septiembre de 2024. La luz del sol otoñal se filtraba por la ventana, proyectando un suave resplandor sobre las finas cortinas blancas. Pero desde el momento en que abrí los ojos, sentí que algo no iba bien. Un dolor sordo me latía en la nuca y se extendía lentamente a las sienes. Fruncí el ceño, diciéndome que probablemente era solo cansancio o una mala noche de sueño. Ya me había pasado varias veces, así que no le di mucha importancia. Intenté empezar el día como siempre, preparando el desayuno, revisando la lista de la compra y alimentando al gato.
Pero el dolor se hizo más intenso. Mi visión empezó a nublarse, como si una fina niebla lo hubiera envuelto todo. Cada respiración que tomaba se sentía superficial y forzada, como si algo pesado me presionara el pecho. Aún así, intentaba ignorarlo para mantener la calma. Así soy. Siempre intentando aguantar, siempre con miedo de ser una carga para los demás. Pero entonces noté que mi esposo me observaba atentamente. Dio un paso adelante, me puso la mano en el hombro y dijo con voz preocupada, «¿No estás bien? Tenemos que llamar al médico». Negué con la cabeza. «No hace falta. Solo necesito descansar un poco». Pero justo cuando las palabras salieron de mi boca, un dolor como un rayo me atravesó la cabeza, doblándome. Todo empezó a dar vueltas. Los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes. Sentí que mis piernas se doblaban. Y lo último que vi antes de desplomarme fue el rostro de pánico de mi esposo, llamándome por mi nombre con desesperación. En lo que parecía una mañana normal, no tenía ni idea de que me acercaba al umbral entre la vida y la muerte. Una puerta que, al cruzar, me revelaría cosas que jamás me había atrevido a imaginar. Llegó el médico, me puso una inyección y me dijo que necesitaba descansar. Me tumbé en la cama, con la esperanza de dormir un poco para aliviar el dolor. Al cerrar los ojos, empecé a sentir algo extraño en mi interior, como si una profunda inquietud surgiera de lo más profundo de mi alma. Después de un rato, con los ojos aún cerrados, sentí que la habitación se llenaba de repente de una luz increíblemente radiante. Quise abrir los ojos para ver qué pasaba, pero no pude. Como si mi cuerpo ya no respondiera a mi voluntad, y entonces me di cuenta de algo asombroso. Mi cuerpo físico seguía inmóvil en la cama, pero mi alma se había separado de él. Cuando me di cuenta de que había abandonado mi cuerpo, mi primera sensación fue de confusión abrumadora. Bajé la vista y me vi inmóvil en la cama, como si estuviera profundamente dormido o ya muerto. Intenté comprender lo que estaba sucediendo. Por un lado, observaba mi entorno. La habitación familiar ahora parecía diferente desde esta perspectiva. Por otro lado, intentaba comprender por qué mi alma se sentía tan ligera, como si todas las cargas físicas se hubieran desvanecido. Todo a mi alrededor estaba en silencio. Pero ese silencio contenía una plenitud, como si el espacio estuviera saturado de una energía invisible. Oscilaba entre dos estados. Una extraña y profunda sensación de paz se mezclaba con miedo a lo desconocido. No tenía ni idea de lo que me aguardaba, y mi mente estaba expectante y temblorosa. De repente, dos figuras radiantes aparecieron en la habitación. Al principio, no supe qué eran. Solo vi dos formas brillantes, como si estuvieran hechas de luz pura, pero al acercarse, me di cuenta de que eran ángeles. Vestían ropas de un blanco puro que emanaban una belleza elegante, y sus rostros brillaban como iluminados por una fuente de luz sagrada. Aparecieron justo a mi lado, observándome atentamente, pero sin decir palabra. En ese momento, mi corazón se llenó de preguntas. ¿Qué me está pasando? No sabía quiénes eran ni por qué estaban allí, pero su presencia me causó curiosidad y desconcierto. Uno de los dos ángeles se me acercó y me habló con voz clara y radiante, «María, levántate. Hay lugares a los que debemos ir». Esa frase resonó como una orden suave, pero llena de autoridad. Penetrando mi conciencia. En ese momento, no sentí deseos de resistirme. En cambio, una inesperada y profunda sensación de confianza surgió en mí, como si supiera instintivamente que algo sagrado y seguro me guiaba. Empecé a seguirlos, moviéndome con una ligereza milagrosa que solo se siente cuando el alma se libera del peso del cuerpo físico. No caminaba como uno normalmente lo hace. En cambio, me deslizaba como si me llevara una corriente invisible de energía. No sabía dónde iba con los ángeles. El viaje parecía interminable. Pero había perdido la noción del tiempo. Todo se desarrollaba en un reino más allá de las limitaciones habituales del mundo material.
Sin minutos, sin fatiga, solo mi presencia y la guía de los ángeles. Tras un lapso inconmensurable, una enorme puerta negra apareció ante nosotros. Esa puerta no se parecía a nada que hubiera visto en mi vida. Era tan alta que parecía perforar el cielo invisible, tallada con símbolos antiguos que no podía comprender. Sin embargo, despertaban una sensación a la vez sagrada y amenazante. La superficie de la puerta no era lisa. Se movía lenta, casi imperceptiblemente, como si respirara. Cada aliento que exhalaba transportaba un extraño aroma, a quemado y helado a la vez, como si fuera el punto de encuentro del fuego y la escarcha, de la vida y la muerte. Un escalofrío me recorrió la espalda y el miedo empezó a apoderarse de mi mente. No era un miedo común, sino una profunda advertencia de que, si cruzaba esa puerta, presenciaría cosas que jamás podría olvidar. Pero cuando miré a los ángeles, sus ojos tranquilos y tiernos calmaron mi miedo. Sus alas revolotearon una vez, enviando una suave brisa que me envolvió en calor. No dijeron nada, pero su presencia fue un consuelo, como para asegurarme que todo estaba bajo control. Y entonces uno de los ángeles se adelantó, puso la mano sobre la puerta, y en ese instante, todo cambió. Uno de los ángeles extendió la mano y abrió lentamente la enorme puerta negra. En ese preciso instante, un mundo completamente diferente apareció ante mis ojos. Al entrar, una oleada de intenso calor me impactó de repente en la cara. El aire era tan denso y sofocante que me parecía casi imposible respirar. Las llamas ardían por todas partes. Pero estas no eran las llamas que jamás había conocido. Cada lengua de fuego parecía viva, moviéndose con consciencia propia, creando una escena extraña y aterradora a la vez. Los ángeles me llevaron a las profundidades del infierno, y cada paso parecía grabar en mi alma una sensación indescriptible, una sensación de eterna desesperación. No había luz, ni tiempo, ni espera de un mañana. Todo allí estaba inmerso en una densa oscuridad líquida, tan negra que casi parecía tangible. El aire era denso, abrasador como ceniza fundida, pero paradójicamente frío, filtrándose en cada resquicio del pensamiento como dedos invisibles que asfixiaban la voluntad. A mi alrededor se oían gritos, no del todo humanos, sino sonidos distorsionados, gemidos y aullidos tan intensos que mi alma temblaba de la conmoción. Vi almas ardiendo en llamas, no fuego físico como en el reino terrenal, sino llamas de arrepentimiento, de desnudez espiritual. Se quemaban en ese fuego, sin morir jamás, solo viviendo eternamente en el dolor que ellas mismas habían sufrido. Vi a algunas personas siendo arrastradas por profundos pozos como bocas volcánicas, y luego arrojadas a abismos sin fondo, interminables. Cayeron para siempre, sus gritos resonando y desvaneciéndose en la oscuridad. Otras almas fueron atadas a negras columnas de fuego donde cada recuerdo pecaminoso de su pasado se reproducía como una película en bucle. Cada repetición me causaba una agonía más profunda que la anterior. Vi a una mujer cuyo cuerpo entero parecía estar envuelto en cadenas invisibles con ganchos de hierro que se le clavaban profundamente en el alma. Cada vez que intentaba forcejear, las cadenas se apretaban aún más y gemidos de profundo remordimiento escapaban de su boca. Los ángeles siguieron caminando a mi lado, su luz formaba un estrecho sendero en la oscuridad. Uno de ellos me habló con una voz suave pero solemne. Este es el destino final para quienes se apartaron deliberadamente de la luz. Este no es el castigo de Dios. Es la consecuencia natural de un alma que lo ha rechazado. Miré a los ojos de las almas. Cada una cargaba una historia, una herida, un error irreparable. Algunas estaban de rodillas, otras gritaban, y otras permanecían en silencio con los ojos abiertos, enfrentándose eternamente a un castigo del que jamás podrían escapar. Y entonces, a medida que descendíamos, la oscuridad misma pareció cambiar. Una nueva figura emergió en la distancia, alta, majestuosa, pero envuelta en sombras. El ángel dijo, la primera persona que verán aquí es alguien que una vez fue conocido por todo el mundo. Mientras el rostro aparecía lentamente, contuve la respiración.
A medida que nos adentrábamos en el corazón del infierno, el tormento circundante se intensificaba, los gritos se fundían entre sí. El olor a carne quemada impregnaba el aire, y la oscuridad infinita se filtraba en mi ser. Al acercarme, una figura en particular me llamó la atención. Un alma arrodillada en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro, llorando y sufriendo sin cesar. Al acercarme, reconocí quién era, el Papa Juan Pablo II. Lloraba, y las lágrimas de un papa fluían sin cesar. Pero no era solo el dolor físico lo que lo atormentaba. Su alma soportaba una carga mucho mayor. Sentí un intenso anhelo por comprender la razón de su sufrimiento. Pero los ángeles permanecieron en silencio. Solo sabía que debía observar. En ese momento, sentí la presencia de Jesús. La atmósfera a mi alrededor cambió como si toda preocupación y pesadumbre se hubiera aliviado de mi pecho. Una luz suave se extendió por el espacio, no cegadora, pero suficiente para aclarar todo y hacerme sentir más seguro. No oí pasos ni voces, pero sabía que estaba cerca. Cada respiración se hacía más fluida y una sensación de paz me invadió, como nunca antes había sentido. No hacía falta que me presentaran. Simplemente sabía que era él. Se acercó lentamente y continuó observando la escena que se desarrollaba ante nosotros. El Papa Juan Pablo II estaba rodeado de almas que se acercaban a él. Estas almas habían sido víctimas de abuso, y su dolor era claramente visible en sus rostros. Rodeaban al Papa, mirándolo con ojos llenos de tristeza. Cada una llevaba un profundo dolor y un profundo arrepentimiento. El Papa parecía derrumbarse aún más bajo el peso de su incapacidad para ayudarlos. Gritó, pero nadie escuchó su voz. Cada grito que lanzaba parecía reflejar la agonía interior de aquellas almas. En ese momento, Jesús comenzó a hablar, con una voz suave pero grave. Este hombre fue reconocido en su día como mensajero de Dios en la tierra. Cientos confiaron en él y buscaron refugio en la seguridad de la Iglesia, pero no protegió a los más vulnerables. Su indiferencia ante los escándalos de abuso sexual y los oscuros secretos de la Iglesia que intentó encubrir ahora tiene un alto precio. La agonía del Papa se intensificó. Mientras lo observaba, podía sentir cómo la profundidad de su dolor crecía con cada segundo que pasaba. Jesús extendió su mano, y los espectros de las víctimas de abuso seguían rondando al Papa. No encontraban redención, y debido a la falta de intervención del Papa, su sufrimiento se agudizó. El arrepentimiento en su rostro provenía no solo de los errores que cometió en vida, sino también de su incapacidad para ayudar a las almas inocentes. Su castigo era como un ciclo eterno. A cada instante se veía obligado a revivir el mismo dolor y a afrontar el mismo arrepentimiento, mientras las almas de las víctimas lo rodeaban, cada una mirándolo con una silenciosa súplica de rendición de cuentas. Jesús continuó, él era responsable no solo de lo físico, sino también de las almas, y fracasó en esa responsabilidad. Le habló directamente al Papa Juan Pablo II. Eras amado por muchos y considerado santo en todo el mundo, pero a los ojos de Dios, proteger a cada alma inocente es lo primero. Guarda silencio para proteger la reputación de la Iglesia. Ese silencio, esa indiferencia, es la razón por la que estás condenado al castigo eterno. El Papa intentó cubrirse el rostro con ambas manos, pero las lágrimas no paraban. En ese momento, las almas de las víctimas de abuso se acercaron y apartaron suavemente sus manos, recordándole que él era la causa de su sufrimiento. La escena estaba llena de un remordimiento tan abrumador que incluso respirar me costaba respirar. Cada línea del rostro del Papa reflejaba el tormento interior y el profundo dolor de su alma. Jesús se volvió hacia mí y me dijo con dulzura, tales errores son imperdonables a los ojos de Dios. Debió haber comprendido el peso de su responsabilidad. La protección de los inocentes es primordial. Aunque era venerado por muchos en el mundo, aquí la justicia aún se defiende. La agonía del Papa Juan Pablo II nunca terminará. Seguirá sufriendo las consecuencias de sus errores pasados por alto y del silencio de la Iglesia.
Enfrentar a las víctimas de abuso es su tormento eterno. El infierno no es solo un lugar de dolor físico, sino el epicentro de la angustia espiritual. Aquí comprendí cómo se lleva a cabo la justicia divina y que nada puede ocultarse a la mirada de Dios. Presenciar esta escena fue realmente difícil para mí. Pero también me hizo comprender una verdad ineludible. Toda alma debe pagar el precio de los pecados que ha cometido, sin importar cuán santa fuera considerada en la tierra. El sufrimiento eterno del Papa Juan Pablo II fue tanto una advertencia para los creyentes de todo el mundo como un testimonio del poder de la justicia de Dios. Los ángeles se volvieron hacia mí y me dijeron, lo que has visto es solo el comienzo. Aún hay más que aprender. Mi viaje por el infierno aún no había terminado, y más adelante me esperaba otra alma conocida. Los ángeles me llevaron a otro lugar, uno envuelto en oscuridad y una densa niebla. La atmósfera allí era mucho más densa que en las zonas anteriores donde había visto otras almas. Sentía como si la niebla negra misma fuera una manifestación de profundo arrepentimiento y del peso de las responsabilidades abandonadas por las almas sufrientes de este lugar. La densidad del aire me oprimía con cada respiración. A través de la neblina, una figura emergió lentamente. La reconocí al instante. Era el Papa Benedicto I XVI, arrodillado en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro con serpientes enroscadas alrededor de su cuerpo. Gritos y susurros resonaban sin cesar a su alrededor. Estos sonidos parecían voces del pasado, gritos que había ignorado y tratado de silenciar. Cada grito cargaba con una pesada presión que me oprimía el espíritu. Ver a Benedicto rodeado de tan profunda angustia me inquietó profundamente. El arrepentimiento que sentía revelaba cómo había eludido sus responsabilidades durante su papado. Jesús se acercó lentamente y comenzó a aclarar la escena ante mis ojos. Al igual que el castigo que enfrentó el Papa Juan Pablo II, esta visión estaba impregnada del dolor de las víctimas de abuso. Sin embargo, el castigo de Benedicto XVI fue aún más complejo. No solo enfrentaba los pecados que había pasado por alto, sino también el tormento de haber abandonado su papel como papa. Jesús miró al Papa Benedicto XVI con profunda tristeza y dijo que ocupaba el puesto más alto en la Iglesia. Pero cuando vio el mal, guardó silencio. En lugar de afrontar los escándalos de abuso, optó por ocultarlos. Y cuando la carga se volvió demasiado pesada, huyó. Abandonó su responsabilidad. Benedict se tapó los oídos, pero los gritos de las víctimas se hicieron más fuertes, desgarrando su alma. Cada eco era un fragmento de memoria que regresaba. Un alma infantil herida, una súplica de ayuda ignorada, una mirada inocente pisoteada. El peso de su silencio e indiferencia lo atormentaba sin cesar. Cada grito le recordaba su inacción. Las negras nubes de arrepentimiento lo envolvían, exigiendo justicia. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, su renuncia no fue solo una vía de escape. Agravó el dolor en la Iglesia. Los escándalos financieros y la corrupción prosperaron en el silencio que él permitió. Comprendí por qué el castigo de Benedicto XVI difirió del de Juan Pablo II. Si Juan Pablo II cargó con el peso de una respuesta tardía, Benedicto XVI cargó con un doble peso, por ignorar el clamor de las víctimas y por eludir su responsabilidad cuando la Iglesia más lo necesitaba. Su renuncia, antes vista por el mundo como un acto de humildad o sabiduría, se reveló ahora como una retirada que dejó un vacío de poder lleno de caos, corrupción y escándalos financieros devastadores. Las oscuras nubes del remordimiento se espesaron a su alrededor. No provenían del exterior, sino de su propia alma, como si cada recuerdo enterrado se hubiera convertido en una nube de humo que lo envolvía. Lo vi temblar, no de frío, sino porque sabía que ya nada podía ocultarse. Cada decisión que había tomado, cada palabra que había ocultado, cada acción que había evitado, todo se había convertido en testigos en su contra. Y cuando me volví para mirar a Jesús, no vi ira en él, sino una profunda tristeza. Una tristeza por un alma que una vez tuvo la oportunidad de glorificar a Dios, pero eligió el silencio ante la oscuridad.
Seguimos descendiendo hacia el infierno. El aire se hizo más denso y la agonía más intensa. Ante mí apareció un trono enorme y aterrador. Sentado en él estaba Satanás, el lugar más terrible del infierno que ahora me esperaba. En ese preciso instante, un frío gélido me recorrió todo el ser. Satanás, en su enorme figura, estaba sentado en el trono, con los ojos brillantes y una sonrisa siniestra extendiéndose por su rostro mientras observaba todo a su alrededor. Había convocado a ambos papas, Juan Pablo II y Benedicto III, quienes se arrodillaron y se retorcían de arrepentimiento ante él. Satanás parecía atarlos con cadenas invisibles, disfrutando de su tormento. Pero incluso en el rincón más oscuro del infierno, apareció un rayo de esperanza. Una luz radiante y pacífica se extendió de repente como una fuerza que podía purificarlo todo. La risa burlona de Satanás cesó abruptamente. Al cerrar los ojos y voltearme hacia esa luz, sentí la presencia de Jesús. Su calidez y amor me infundieron una profunda paz. La aterradora mirada de Satanás y las horribles escenas del infierno se desvanecieron bajo esa luz. Jesús se acercó al trono de Satanás. En ese instante, el orgullo en el rostro de Satanás pareció desvanecerse. Incluso la presencia de Jesús lo hizo temblar. Jesús se volvió hacia mí y me dijo con dulzura: María, lo que has visto es la verdad, pero también debes aprender la lección que contienen estas verdades. Extendió la mano hacia el Papa Benedicto XVI y Juan Pablo II. Ambos temblaron levemente al levantar la cabeza. La presencia de Jesús hizo inconfundible la profundidad de su remordimiento. Se inclinó hacia ellos y les habló con suavidad pero firmeza. Ustedes fueron líderes de la Iglesia, pero cometieron graves errores. Su silencio y su evasión de responsabilidades han causado un gran daño a la casa de Dios. No cumplieron con su llamado y ahora sienten todo el peso de ese fracaso. Entonces Jesús susurró un versículo de Lucas 5:22. Más les valdría ser arrojados al mar con una piedra de molino atada al cuello que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Estas palabras profundizaron el dolor y el remordimiento en los ojos del Papa Benedicto XVI y de Juan Pablo II. No habían logrado detener el abuso que había herido a los más vulnerables dentro de la Iglesia y habían permanecido en silencio. Jesús se volvió entonces hacia Benedicto y le recordó Santiago 4:17. Así que, quien sabe hacer lo correcto y no lo hace, para él es pecado. Estas palabras se referían a su renuncia y abandono del deber. Le recordó a Benedicto la gran responsabilidad que le había sido encomendada y que había dejado incumplida. Dirigiéndose al Papa Juan Pablo II, Jesús recitó Mateo 23, 27-28, «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza». Jesús señaló que Juan Pablo II había sido visto como una figura santa por fuera, pero había ocultado la oscuridad dentro de la Iglesia. Usó estas escrituras no solo para destacar las consecuencias espirituales de sus acciones, sino también para demostrar que no se trataban solo de fracasos mundanos. Los gritos de las víctimas de abuso revelaban el colapso interior de sus almas. Enfatizó que debían confrontar no solo su silencio, sino también el mal que habían permitido prosperar. Entonces Jesús les impuso la mano sobre la cabeza. Se les consideraba grandes líderes en la tierra. Pero en el reino de Dios, el liderazgo conlleva responsabilidad, y tú no la asumiste. En ese momento, el remordimiento en los rostros de Benedicto XVI y Juan Pablo II se profundizó aún más. Temblaron bajo la mano de Jesús, pero también comenzaron a sentir el poder purificador del verdadero arrepentimiento. Jesús se volvió hacia mí y repitió las escrituras una vez más. Como han visto, todo lo que una persona hace o deja de hacer queda al descubierto ante los ojos de Dios. El mundo puede haberlos llamado santos, pero la verdad siempre se revela ante el Señor. En ese momento, me pareció que Jesús me estaba transmitiendo un mensaje dirigido a los creyentes que aún viven en la tierra.
Entonces comenzó a elevar al Papa Benedicto XVI y a Juan Pablo II. Habían enfrentado sus pecados, soportado el fuego del infierno, y ahora veían un rayo de esperanza en las manos de Jesús. No sé si estaban completamente redimidos, pero sentí que Jesús los estaba guiando a una confrontación más profunda con sus errores, animándolos a desaprender lo que el mundo les había enseñado y a comenzar de nuevo en un nivel diferente. Finalmente, Jesús se volvió hacia mí y me dijo: cualquier líder que guía a otros tiene la mayor responsabilidad, y todo líder debe responder ante la justicia de Dios. Estas palabras fueron una lección para mí. Todos en la tierra, especialmente quienes ocupan puestos de liderazgo, rendirán cuentas ante los ojos del Señor. Al levantarlos, Jesús irradiaba como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad del infierno. La influencia de Satanás comenzó a disminuir, y el sombrío paisaje del infierno pareció encogerse bajo el resplandor de la luz de Cristo. Satanás pareció retirarse, aunque la mirada burlona en sus ojos aún insinuaba su continuo deleite en futuras caídas. Me miró y luego sonrió, una sonrisa escalofriante y siniestra. Solo queda una alma, susurró, con su voz resonando desde las profundidades. Y él también será mío. Me giré como para preguntar a quién se refería, pero Satanás solo rió, negándose a responder directamente. Luego se inclinó y susurró lenta y venenosamente: todavía lleva la túnica blanca, pero la luz en él se apagó hace tiempo. Pronto lo verán. Hasta entonces, adiós, mi pequeño amigo. Y con eso, desapareció entre las sombras. Quería preguntar más, pero la luz ya me había envuelto. Y cuando abrí los ojos, había regresado al mundo de los vivos. Mientras Jesús me sacaba de los oscuros rincones del infierno, sentí una profunda paz que inundaba mi alma. Su presencia me envolvió y las aterradoras imágenes que había presenciado comenzaron a disolverse poco a poco. Mi alma se sentía más ligera, aunque el peso de todo lo que había visto aún resonaba en mi mente. Al abrir los ojos, vi rostros familiares a mi alrededor. Mi esposo y mis hijos estaban de pie junto a la cama, mirándome con preocupación. Todo parecía tan surrealista que incluso regresar a mi cuerpo parecía un sueño. Pero sabía que lo que había experimentado no era un sueño ni producto de mi imaginación. Todo lo que había visto había dejado profundas huellas en mi alma. Mi respiración aún era irregular, pero ahora sentía un profundo despertar en mi interior. Las palabras de Jesús seguían resonando en mi mente. Todo líder debe responder ante la justicia de Dios. Esas palabras no solo eran un mensaje para los papas que había visto en el infierno. También eran un recordatorio para mí. Me di cuenta de que yo también necesitaba reflexionar sobre mi propia vida y responsabilidad. No fui llamada solo a vivir en este mundo, sino a permanecer fiel al camino de Dios. Así que la historia de María ha llegado a su fin. Y si sigues aquí escuchando hasta el final, quizás sea porque Dios quiere que veas lo que ella vio. Porque la verdad que presenció no se trataba solo de papas o líderes. Se trataba de todos nosotros. Lo que vio fue justicia, completa e innegable. Y esa justicia no se preocupa por títulos ni fama. Mira al corazón. Ve lo que intentamos ocultar. Y un día, todos tendremos que afrontarla. Esta historia pretende despertarte, recordarnos cómo vivimos, cómo lideramos y cómo respondemos al dolor ajeno. Todo importa. Cada silencio, cada decisión, cada vez que apartamos la mirada, Él lo ve. Y si algo de esta historia te conmovió, comparte tu opinión abajo. Nunca se sabe si lo que escribas hoy puede ser la luz que guíe a otra alma errante a casa. Y no olvides suscribirte para seguir viajando con historias bíblicas eternas donde se comparten testimonios verdaderos no solo para ser escuchados, sino para sanar y acercarte a Dios. Gracias por escuchar. Que esta verdad se arraigue en tu corazón y que la gracia de Dios guíe tus pasos de hoy en adelante.